Pueden tomar asiento, hermanos. Acompáñenme a Romanos capítulo 5. Y para que veamos la conexión, digamos, que hubo con el mensaje de la semana pasada, que estamos empezando una pequeña serie apuntando a lo que es el nacimiento del Señor, que en Occidente se celebra en diciembre, a final de diciembre, la noche del 24 al 25, que nosotros ya tenemos muy en claro que no se sabe la fecha, pero la trascendencia, la gloria, lo importante que es por qué Cristo vino al mundo. Eso siempre se debe ser anunciado en la iglesia. Y si algunos recuerdan de la semana pasada lo que compartimos, a modo general no vamos a repetir. Hablamos ahí en Gálatas que como Pablo, reconociendo la distinción que hay entre judíos y gentiles, decía que ninguno es justificado por las obras de la ley, ni los judíos. Los judíos, teniendo la ley, tratando de cumplir, no es posible, porque la ley que es santa, ojo, la ley nunca mire mal a la ley, porque la ley de Dios es santa, es perfecta, nos habla de Dios, la ley es buena. El problema somos nosotros como pecadores, no la podemos cumplir. Entonces, por las obras de la ley, nadie puede ser justificado. Todos somos pecadores, todos hemos roto la ley de Dios, todos hemos quebrantado la ley de Dios, y por eso que el apóstol Juan nos da como definición cuando él dice, ¿qué es pecado? Es infracción de la ley, dice. O sea, si alguien tiene duda y dice, ¿qué es pecado? Es infringir la ley de Dios. Es mucho más, pero eso es una manera bien objetiva de definir la ley, porque hoy día la gente define la bondad subjetivamente desde su punto de vista. Se mira a sí mismo y uno se juzga bueno o malo, etcétera. Pero objetivamente, ¿qué es pecado o pecar o ser pecador? Es la infracción de la ley de Dios. Entonces, de ello somos culpables todos, tanto judíos como gentiles. Y entonces la única manera, afirmábamos la semana pasada, era de ser justificados ante Dios, es por una justicia que no tenemos nosotros, es la justicia de otro que sí es justo, la justicia de Cristo. ¿Y cómo podemos obtener esa justicia? Solo por fe, confiando. Entonces la semana pasada vimos que Dios, hablando del tiempo, porque comenzamos así, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo. Y Pablo da ahí un panorama del tiempo a qué se refiere, y él nos habla primero de la promesa o el pacto hecho con Abraham y con su simiente. Abraham murió, pero el pacto no fue solo con Abraham, sino su simiente, que no se refiere solo a su descendencia, sino que Pablo dice su simiente es Cristo. O sea, el Padre había puesto todo, la esperanza del pacto de Dios sobre su Hijo. Ese pacto que aún en el Génesis vemos a un Dios tan glorioso y tan bueno bendiciendo al hombre y a toda la creación, pero que después justamente nuestra rebelión en Adán estropea todo. Pero Dios no cambia. Dios me mantuvo con el propósito de hacerle bien al hombre, un bien, hermanos, que no tiene medida. E hizo un pacto ya con el mundo caído, en medio del mundo caído, con Abraham y su simiente. Pero en el orden del tiempo que pone Pablo, después del pacto y las promesas en ese pacto, de bendición, te bendeciré, en ti van a ser benditas toda la familia de la tierra. O sea, ya se anunciaba la bendición de ese pacto para toda clase de gente, no solo los descendientes naturales de Abraham. Después vino la ley, si se acuerdan. Y él dice, 430 años después vino la ley.
Y entonces, cierto, normalmente la gente no pensamos de ese orden que pone Pablo. Pero uno se pudiera poner a pensar, si Dios dio un pacto y una promesa, ¿por qué entonces dio una ley? ¿Por qué no dejó las cosas así nomás con Israel? Que sean herederos del pacto y se acabó. No, porque la ley, como dice, lo encierra todo bajo pecado. Es decir, la ley, al mostrar quién es Dios, objetivamente, descriptivamente, podemos ver que estamos bajo pecado y entonces nuestra única esperanza es Cristo. Por eso viene el pacto, la ley, y de ahí viene el Mesías, que vino hace 2000 años. Hablando en términos redondos, ¿verdad? Entonces Cristo vino en el cumplimiento del tiempo para librarnos a nosotros que estábamos bajo la maldición de la ley. La ley es buena, pero maldice a aquel que no la cumple. Es más, Santiago también aclara, y Santiago dice que si tú obedeces en todos los mandamientos, pero fallas en uno solo, ya quebrantaste la ley. Entonces, hermanos, Cristo vino para librarnos de la maldición de la ley, porque la ley declara maldición para aquel que quebrantare estos mandamientos. Tremendo, hermanos, entonces pensar que todos los hombres están bajo pecado y todos los hombres necesitan salvación. Y más glorioso entonces es ver que Dios haya provisto una salvación para nosotros y de la manera que lo hizo. Entonces aquí en Romanos 5, el versículo con el que comenzamos el servicio, dice en el verso 18, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Qué tremendo. Por el pecado de Adán se acarreó la condenación ¿a cuántos? A todos, a todos. Dice, de la misma manera, por la justicia de uno, y ese es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, por la justicia de este uno solo que es Cristo, se nos provee una justificación ante Dios, una justificación gloriosa. Una justificación que acá se dice de vida. Es una justificación que no solamente es una posición, sino que se va a manifestar en la vida también nuestra, que es para vida. Verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ese es Adán, por su desobediencia, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Se dan cuenta cómo Pablo está usando algo que era muy común entre judíos, sobre todo en la literatura del Antiguo Testamento, cuando se afirma algo, lo mismo, pero con otras palabras? Eso lo ve mucho uno en los Salmos y en Proverbios, donde los escritores dicen algo y en una oración y dan la misma idea en la siguiente oración cambiando algunas palabras. Quiere decir, hermanos, que aquí en el verso 18, cuando dice, así como por la transgresión, en el verso 19 dice, por la desobediencia. ¿Qué es transgresión? Es desobedecer. Esa es la transgresión. La desobediencia de un hombre. En el verso 18 dice que vino la condenación y en el verso 19 dice, fueron constituidos pecadores. Y ahí habla de constitución. En la mañana en la escuela dominical veíamos que el hombre no es un ser bueno que comete pecados. El hombre es pecador. El hombre comete pecados
porque es pecador, es decir, por naturaleza, para él lo correcto, para el ser humano, es romper la ley de Dios, es desafiar a Dios. Aún desde niños se ve en nosotros, en la humanidad, en todo lugar, en todas las etnias, en todos los países, en todos los continentes, todo ser humano es por naturaleza pecador y por eso peca, aún desde niños peca. A propósito, no pienses nunca de ti como una persona buena. O sea, como alguna vez hemos dicho, entre nosotros podemos hablar de buenas personas cuando comparamos a un hombre con respecto a otros y hace algo bueno. Pero en esa bondad e integridad que Dios demanda no existe ni uno porque todos han pecado. ¿Ok? Y del mismo modo Pablo entonces dice, por la justicia de uno en el verso 18, y en el verso 19 dice, por la obediencia de uno. O sea que la justicia, ¿qué implica? Obediencia. Hermanos, el amor, lo que vemos en el Hijo, en Cristo encarnado, al hacerse hombre, nacer en un pesebre como un bebé, y desde su niñez y sobre todo su vida adulta, porque de su juventud no se dice nada en las Escrituras, solo hay mitos y leyendas que por ahí algunos dicen, de lo cual no hay prueba. Y más bien tenemos que dudar porque las afirmaciones que algunos hacen diciendo que Cristo se fue a la India o esto en su juventud, los testimonios no son ciertos y las conclusiones son falsas. O sea, ¿qué pudo aprender Jesús en la India? ¿A practicar yoga? ¿Qué pudo aprender que no lo practicó? O sea, no tiene sentido. Pero sí sabemos por la palabra de Dios acerca de su niñez y vemos desde niño su deseo de estar en los negocios o los asuntos de su padre. ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? De niño, el Señor. Cuando van con sus padres a Jerusalén y de pronto se pierden porque era multitud, imagínense, de gente ahí. Por 3 días no lo encuentran. ¿Y dónde lo encuentran al Señor de niño? Jugando pelota. No estaba jugando. ¿No? ¿Qué lo encuentran al Señor de niño? ¿Dónde lo encuentran entonces? El lugar. En el templo. ¿Qué era el templo? La casa de Dios. Si un hijo se nos pierde a nosotros, ¿a qué iglesia lo va a buscar? No, ¿dónde lo va a encontrar un papá a su hijo? ¿Dónde? En Walmart, y ese es un buen... ¿no? A Cristo de niño, ojo, se lo encuentra 12 años en el templo. ¿Con quiénes? Con esos malos amigotes, ¿verdad? Porque nosotros de niños siempre teníamos buenos amigos, ¿verdad? Al Señor Jesús usted no lo encuentra con gente de mal vivir, ¿no? ¿Con quién los encuentra? Con los sabios del pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? ¿Qué estaba haciendo? Les estaba hablando de la ley, interpretando la ley. ¿Y cómo estaban todos? O sea, vean en el caso la justicia de Cristo, en qué se involucró cuando era bebé tenía que ser cuidado. No quiere decir que el Señor no hizo otras cosas, pues sus padres sorprendieron, hasta le reprendieron, y él en obediencia a la ley se sujetó a ellos, hasta que vino el tiempo señalado. Pero lo vemos involucrado en la ley, en lo que es quién es Dios, su voluntad, su salvación, tremendo. Obediente a la ley, Cristo fue obediente perfectamente a la ley, lo cual ni tú ni yo hemos sido. O sea que Él nació justo, Él nació como hombre, pero Él era justo, en Él nunca hubo pecado. A Él nunca pudieron acusarlo de un pecado. Él es el Cordero que Juan el Bautista ve y dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Él vio un hombre,
Pero Juan era lleno del Espíritu Santo y él vio que él en condición de humana era el Cordero Santo que iba a resolver el problema del pecado del mundo. O sea que ¿cómo miramos nosotros a Cristo? No miremos solo a un niño en un pesebre. Y toda esa ternura, ese cariño es bonito. Pero el que vino al mundo es el Hijo de Dios, quien se hace hombre. Yo digo en forma humana, pero ustedes saben que nosotros cuando hablamos de la humanidad de Cristo, hablamos de una humanidad completa. Y como hombre, creció, vivió, y vivió una vida justa, perfecta, como se leía en el Salmo 119, que todo el Salmo, hermanos, nos está hablando de alguien que es distinto a nosotros, de alguien que ama la ley, más que nada, de alguien que tiene temor de desobedecer a Dios, de alguien que está sufriendo, que sufre, que es perseguido y le dice, Dios, ayúdame. Es una justicia gloriosa la de Cristo. Es alguien que ama la ley más que nada. Es alguien que sabe que la ley, los mandamientos, las ordenanzas de Dios es lo más precioso. Algo parecido podemos decir de lo que se afirma luego, de nuevo, antes de su encarnación, es decir, antes de que Cristo se haya hecho, pero ya proféticamente se anuncia la humanidad de Cristo y su justicia cuando leemos el Salmo primero. Bienaventurado el varón que faltó algo. Son tres cosas que se dicen ahí del Salmo. Vamos al Salmo primero. Antes de llegar a la silla faltó algo. ¿Qué faltó allí? ¿Ah? Todos juntos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermano, y mírenla, cómo es la palabra. Dice, bienaventurado el varón. No dice los varones. Dice, el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, es como que él escuchaba mal y él la palabra de Dios. Ese no somos nosotros. Ni anduvo en caminos de pecadores. ¿Quién no anduvo en caminos de pecadores? ¿Siguiendo a otros o uno mismo llevando a otros? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, es decir, eso, ¿qué significa silla de escarnecedores? La palabra escarnecedor es burlador, es tomar la posición del burlador, es decir, yo puedo hacer y todo me va a ir bien, nada me va a ir mal. Puedo hasta desafiar a Dios, desobedecer a Dios y me va a ir bien, Entonces, ¿qué dice? Fíjense que acá lo que vemos de Cristo es lo que se conoce como su obediencia o su justicia activa y pasiva. ¿Qué significa eso, hermanos? La justicia o la obediencia pasiva es obedecer a Dios. Y hermanos, cuando nuestro Señor está encarnado, fíjense que Él todo lo hacía y decía para agradar a mi Padre. Esto es tremendo. Porque aún nosotros cuando muchas veces hemos obedecido, ha sido porque lo tengo que hacer, o algunos por temor a que me va a ir mal, Dios me va a castigar, me va a maldecir y me está yendo bien, si no obedezco me va a caer tastaz. Que es peor todavía, o sea, ya no solamente por pensar, ya no me va a ir bien, sino que voy a ser castigado. Pero Cristo lo hacía por amor a su Padre, eso es tremendo. O sea, Él amaba a su Padre conforme a las Escrituras, no con ese sentimiento carnal y mediocre, que si sentimos algo bonito, maripositas hacia Dios, eso es amor a Dios. No, el amor de Cristo era objetivo. No quiere decir que tú no puedes sentir algo afectivo hacia Dios, pero si eso está
Yo conozco muchísima gente que sinceramente está cantando cuánto aman a Dios y objetivamente no aman a Dios. Le desobedecen. Pero ellos sienten que aman a Dios. Pero los sentimientos son subjetivos. Pero la obediencia es objetiva. Y entonces, en su justicia pasiva, ¿qué significa? Que él no hizo nada malo. Por eso decimos pasivo, porque no está involucrado una acción. Entonces, Cristo en su justicia, en su obediencia activa, él amaba a su Padre, obedecía a su Padre. En medio de la peor adversidad, tenía temor de pecar, sufrió, y en su justicia pasiva nunca hizo algo malo. O sea, porque una cosa es hacer y otra es no hacer. Él nunca hizo lo malo, pero siempre hizo lo bueno. A propósito, hay cristianos que dicen, yo soy buen cristiano porque no hago nada malo. Ok, mira papito, no es solo que no hagas nada malo. Te quiero preguntar, ¿qué cosa buena estás haciendo? Porque lo que importa ante Dios, no vamos a presentar y decir, Dios, yo nunca maté a nadie. Ok. Pero qué cosas buenas, qué frutos hubieron en tu vida. Y solo en los creyentes puede haber buen fruto. Pero el mismo Salmo mesiánico dice en el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Tremendo. Ahora ese es algo que tú y yo, ya por la regeneración, por haber sido cambiado nuestro corazón, estamos aprendiendo a deleitarnos en la ley de Dios. Pero Cristo, ¿y qué palabras dice? ¿No? En la ley de Jehová está ¿qué? No dice en la ley de Jehová se dedica a estudiar solamente, sino que y esa palabra delicia. Si alguien a ti te preguntara en qué está tu delicia, tú dirías, oh, yo quiero ir a un steakhouse. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay varios que no quieren decirlo, pero yo sé que están ahí. O delicia, vamos a una chocolatería. Ahí está, ¿no? A una heladería. Esas palabras que usan las escrituras, dice que en la ley está su delicia. O sea, es un deleite. ¿Por qué? Porque ahí está su Dios, ahí está viendo a su Dios, su poder. ¿Qué está viendo en la ley? Está viendo su poder, su gloria, su grandeza, su voluntad, su santidad, sus atributos. Y por eso en esa ley medita, dice, de día y de noche. El verso 3 nos dice, Él va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y en el verso 4, lean conmigo la primera parte del versículo 4, dice, pero a ver, déjenme leer y me corrigen. Dice, no así el malo. ¿Cuántos? De pronto el verso 1 dice, bienaventurado, feliz, dichoso, el varón. Pero cuando llega al malo, no es uno solo. No así los malos. Y da el contraste. Y los menciona a ellos como algo que temporal, pasajero, como el tamo que arrebata el viento. Y que no se van a levantar en el juicio, es decir, está diciendo van a ser juzgados. Pero en ellos no hay justicia. Justicia hay en aquel que ama la ley. Y la ama perfectamente. Y cuán bueno es contar entonces como salvador, como representante de uno, aquel que sí ama la ley, aquel que la obedeció perfectamente. Pero en cambio los malos van a ser juzgados y se les llama pecadores, dicen, ni los pecadores en la congregación de los justos. De pronto ya no solamente se habla de uno, sino de una congregación de... Y entonces de pronto cuando se pone en la humanidad, en este pasaje se describe pecadores y la congregación de los justos.
Y dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esos justos que se mencionan aquí como parte de una congregación, estos son, hermanos, aquellos que por la justicia de Cristo, que lo vamos a ver de nuevo en Romanos, son hechos justos. Pero quiero que preste atención a este pasaje, porque dice que Jehová, que Yahweh, conoce el camino de los justos. Lo cual tenemos que prestar atención, hermanos, porque la justicia que nos da Cristo es una justicia posicional, es decir, sí, nos hace justos ante Dios, pero es una justicia que se va a evidenciar en el caminar de la persona. Por eso nosotros decimos, y en la iglesia se tiene que practicar esto, que no es posible que alguien diga que un cristiano, lo cual implicaría que se arrepintió de sus pecados, que ahora es justificado en Cristo y que practique el pecado, que su camino sea de pecado, porque es lo opuesto. Es opuesto a ser cristiano. Entonces, hermanos, tengamos en claro, la ley de Dios es santa, es justa, es buena y anuncia bendición para el que obedece. Pero para el que desobedece, maldición. Entonces el justo, y ahora sí, si me acompañan a Romanos 3, Romanos 3, en la mañana leímos verso 20, dice, por las obras de la ley, fíjense lo que dice Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano, judíos o gentil. Es decir, no hay hombre que pueda cumplir esta ley que es santa, por el que el problema no es la ley, es nuestra carnalidad. Nuestra humanidad es contraria a la ley, nos hace rechazar la ley o desobedecerla. Problema muy serio. Entonces, por las obras de la ley no hay alguien quien las cumpla, por eso ningún ser humano judío o gentil será justificado delante de él. Más bien, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y por eso, hermanos, también en la iglesia se debe enseñar y leer el Antiguo Testamento, leer la ley de Dios, que es santa, con la claridad de que tú no la puedes cumplir, pero tienes que conocerla. Porque sin la ley, ¿cómo vas a conocer cuán pecador eres? ¿O qué es pecado, qué no lo es? Por la cultura. La cultura, por ejemplo, te dice que es normal convivir con una pareja, con tal que se quieran, porque el matrimonio es solo un papel. Pero por la palabra de Dios tú aprendes que no es así. Y aquellos que Dios se convierten, porque Dios nos encuentra a todos nosotros en pecado. Y cuando Dios nos encuentra de pronto que nosotros convivíamos con alguien, ahora entendemos por la ley que el correcto estado es estar casado y queremos casarnos y nos vamos a casar. ¿Me dejo entender? O sea, no estoy hablando condenación, porque a todos Dios nos encuentra en pecado. Pero Dios nos llama a arrepentirnos y a hacer lo correcto. Y es Dios tan bueno, tan paciente con todos nosotros, en tantos aspectos. De pronto estábamos metidos en malos negocios y ahora entendemos que no, ese negocio donde se ganaba plata pero uno hacía cosas que no debía, no es agradable a Dios. ¿Cómo uno entiende todo lo que es bueno, lo que es malo delante de Dios? Es a través de la ley. Las iglesias, hermanos, antes, y ojalá algún día lo podamos tener, las iglesias, era común tener en las iglesias los 10 mandamientos. Ahora lo único que queremos tener es batería, órgano, teclados, ¿verdad? Muchas guitarras y eso, y luces psicodélicas y todo. ¿Qué te enseñan las luces psicodélicas en una iglesia? Y el pastor hablando y unas luces que realmente marean, que hasta un neurólogo, un psiquiatra sabe que no es algo conveniente para la concentración, pero que cómo distrae.
Y es más, muchas veces he hecho eso al propósito para que no pienses algunas cosas que dicen, pero salgas bien mareado, bien contento. Pero qué bonito estuvo el culto. Pero qué bueno estuvo la palabra. Estuvo bueno. ¿De qué habló el pastor? No me acuerdo, pero estuvo bueno. Cuidado les pase eso al final, si no le voy a pedir acá a los hermanos, a las hermanas, que hagan preguntas al salir por acá. Hermano, ¿de qué habla el pastor? Acá los niños están escribiendo, los niños que se quedan acá escriben y algunos de ellos escriben cosas muy, muy buenas de lo que estoy hablando, están captando. Aunque una vez alguien me dijo, esto es lo que mi mamá me dijo que ponga. No, pues eso es trampa. Hermanos, por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea, la justicia de Dios es testificada en las Escrituras. Esta justicia que ahora, aparte de la ley, ya que no quiere decir que la ley no sirve, sino como no la podemos cumplir, hay una manera de ser justo que Dios ha provisto. ¿Cuál es? Dice, para todo, por medio, verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia en la humanidad entre judíos y gentiles. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero pueden ser justificados. Y ahora miren la palabra gracia. O sea, no hay algo que tú tienes que pagar. Cristo lo pagó gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, si Cristo no hubiera venido al mundo, estaríamos en nuestros pecados, condenados a la espera del día del gran juicio, y saldríamos culpables, porque no podíamos cumplir la ley. Pero ahora el Dios Padre envió a su Hijo el justo a vivir, morir y resucitar por nosotros, en nuestro lugar, como el nuevo Adán, como el postrer Adán, o el segundo Adán, como se le llama, como el segundo representante de toda la raza humana. Ahora, ¿cómo es que Cristo nos redime, nos compra? Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ahora dice en su, ya ha dicho de la fe en Cristo, y ahora ¿por qué dice por medio de la fe en su sangre? Hermanos, no está diciendo ahí que tenemos que tener fe en la sangre como en un objeto, porque eso es fetichismo, sino se está refiriendo al sacrificio, presentándolo a Cristo en su muerte como el cordero inmolado. Acuérdense que los corderos que morían era en representación del pecador. Para que el pecador no muera, moría un animalito inocente. Entonces, Dios puso como propiciación el pago. Todas tus deudas contra la ley, Cristo las pagó. Por eso cantábamos, Cristo propició o Cristo lo pagó. ¿Y cómo? Con su sangre carmesí, con su sacrificio. O sea, es la fe en Cristo, pero es la fe más objetivamente en su sacrificio, que Él muere por ti. Que tu condena era la muerte y Él muere por ti. No solo la muerte física que todavía nosotros experimentamos, sino la muerte eterna. En la cruz, Cristo muere físicamente nuestra muerte y también paga nuestra muerte, nuestra condena eterna. Para que tú ahora adores a Cristo, sirvas a Cristo. Tú has muerto por mí. Tú eres mi Salvador. Tú pagaste por mí.
Dice verso 25, para manifestar su justicia. ¿Cómo Dios manifiesta así su justicia? Él es justo. Él al que peca lo tiene que castigar, porque Dios no solamente es amor, Dios es justo. Y el pecador merece castigo. Entonces, al castigar a Cristo, se manifiesta su justicia contra el pecado. Mientras a la vez, al mismo tiempo, ese castigo que Cristo recibe es también muestra no solamente de su justicia, sino de su amor y de su gracia hacia nosotros. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos nuestros pecados, hermanos, son borrados en la cruz. Toda maldición que la ley pronunció contra nosotros queda cancelada por Cristo, pero no queda simplemente anulada. Ese es un error que muchas veces en el cristianismo se piensa que Cristo anuló la ley, canceló la ley y Él dijo, yo vengo a cumplirla. No, Él paga lo que la ley decía que era la sentencia. ¿Se dan cuenta? Una cosa es anular, como ha pasado hace poco con un papá que ha perdonado a su hijo para que ya no reciba las consecuencias de la ley. Entonces, como que anuló la ley. No, Dios no podía hacer eso. Lo que Dios ha hecho es que Cristo reciba el castigo de la ley. Y Cristo voluntariamente se dispuso a esto. Esta es la grandeza del amor de Cristo. Porque Cristo no fue una víctima de su Padre. Como los ateos con una actitud perversa y maligna acusan al cristianismo de que el Padre le hizo violencia a su Hijo, que nosotros lo que proclamamos es un mensaje de abuso infantil, así le llaman. No. Esta era la única manera de salvar al hombre. Y Cristo dijo, aquí vengo yo a hacer tu voluntad. O sea que Cristo se ofreció en ofrenda a su Padre. Qué amor tan grande, qué amor tan eterno. Verso 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. O sea, que Dios sea el justo, Dios es justo, y también el que justifica. ¿Cómo? Por medio al que es de la fe de Jesús. Hermanos, sí, entonces si nuestra confianza no está en que yo puedo cumplir la ley, sino mi confianza está en Cristo, en su vida justa que vivió por mí y en su sacrificio donde Él paga por mí. ¿Dónde está la jactancia? Dice. O sea, ¿quién puede decir, yo tengo relación con Dios porque en mí hay algo bueno, porque cumplí la ley, porque hice lo que a Dios le agradó? Es más, Dios como el propósito supremo de todo lo que hace su gloria, porque Él es glorioso, de esta manera también Él le quita a los hombres la más mínima posibilidad de que el hombre se gloríe en sí mismo. Y ten cuidado que como cristiano tú pierdas de vista eso y pienses que tú estás bien, en buen estatus, en buen estado con Dios, porque ahora tú eres un buen cristiano. Gracias a Dios si lo eres, si le estás sirviendo. Pero nada de eso le añade ni un gramo, ni una partícula a la justificación que la logró Cristo solo, sin tu ayuda. Porque es ahí donde cuando alguien comienza a perder de vista la justicia imputada de Cristo a mi favor, mientras mi pecado es imputado a Él o pasado a la cuenta de Él, cuando uno comienza a perder de vista eso, es que comienza a crecer el orgullo. Y ahí es donde, ¿y el orgullo dónde viene? En la carne, en la humanidad. Nuestra carne es orgullosa. Nuestra carne nunca quiere ser vista tan mala como es y siempre quiere tener algo de mérito. Eso también lo heredamos de papá Adán y mamá Eva.
Cuando ellos pecaron, se hicieron delantales, o sea, cubrieron su desnudez. Ellos hicieron algo para tapar su desnudez. Tenían de qué jactarse. Si Dios le decía, oh, ya veo que no están desnudos. Ah, sí, mira, ¿ah? Me lo hice yo. Mejor que la marca tal. Y desde el comienzo vemos la gracia de Dios porque realmente ellos pecan, se hacen las delantales, se esconden y es Dios quien los busca. Esa idea de que los hombres buscan a Dios no es bíblica. Los hombres lo que buscan pueden buscar a algo superior, a algo que llaman Dios, porque sí, el hombre tiene esa tendencia, sabe que hay muchos hombres, algo superior, una divinidad, pero el hombre no puede buscar a Dios en sí mismo, pues está perdido. Busca un ídolo, algo conforme a su imaginación que le llama Dios. Y ahí Adán le dice, ¿dónde comienza el arrepentimiento en Adán ahí en Génesis? Tú comienzas a ver que, a pesar que se habían hecho hojas de higuera y Dios los busca, ellos estaban escondidos. ¿Dónde estás? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta? A ver, ¿cuál fue la respuesta? Algo más. Vamos a Génesis. Siempre todo tiene que ser con... Y regresamos a Romanos. Algo más. Verso 10 del capítulo 3. Y él respondió, verso 9. Mas Jehová llamó a Dios, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué vemos ahí, hermanos? Yo veo algo que para mí es inexplicable. Porque es Dios buscando al hombre para tener comunión con el hombre. ¿Y saben qué es lo que me es inexplicable? Pero no lo digo en términos de desaprobación, sino de la grandeza de Dios. Es que Dios no necesita de nada ni de nadie. Dios no necesita de la compañía de Adán. Dios es eterno y en esa eternidad la Trinidad nunca le faltó algo. Dios nunca dijo, hagamos al hombre porque nos sentimos solos, ya nos conocemos mucho, nos hemos aburrido. Pero Dios lo busca y ¿dónde estás? Y el hombre responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y ahí está la parte. ¿Porque estaba qué? Pero una pregunta, ¿no te habías hecho delantales de higuera? Ahí tú comienzas a ver que también en Adán comienza a obrar la confesión, el reconocimiento. Estamos desnudos. Él sabía que lo que él había hecho para Dios, es más, hasta podía ser una ofensa. Dijo, estamos desnudos y nos hemos escondido. Ese momento donde uno reconoce que las obras de uno ante Dios, si yo se las presento a Dios, hasta lo ofendo. Si yo le presento a Dios una especie de justicia, ay, es que yo soy pastor, o yo soy profesor, o yo sé estas doctrinas. Es una ofensa. Entonces él no le dijo, yo estoy vestido aquí escondido porque me dio frío. No, estaba desnudo y entonces le dice, ¿cómo sabes que estabas desnudo, que estás desnudo? Y Dios sabe la razón, ¿verdad? Hermanos, volviendo a Romanos, entonces, ese es el propósito por el cual Cristo vino. Verso 28, verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, porque por las obras más bien tendríamos jactancia. Queda excluida la jactancia por la ley de la fe, porque ponemos la confianza en alguien que es justo y que vivió, murió y resucitó por mí. ¿Qué es la fe, hermanos? En la Reforma se define la fe
en 3 aspectos, y yo ya estoy concluyendo. Se define la fe en 3 aspectos que yo espero que siempre se lo lleven ustedes. La gente hoy día dice, tengo fe, pero tengo fe, dice, yo creo en esto, o sea, yo creo que existe. ¿Qué significa para...? En cambio, en la Reforma se hablaron de 3 aspectos. La fe, lo importante para la fe, lo primero que se necesita es la información de la fe, lo que le llamaban la notitia en latín. Es decir, el contenido de la fe. Si yo te digo, cree en los unicornios, y tú llegas a creer en unicornios, tú has tenido fe, pero la información que te he dado es falsa. Por eso que para la iglesia conocer el Evangelio y las Escrituras, y para ti debiera ser importante, porque si no, tú has sido diseñado para creer por Dios, y vas a terminar creyendo cualquier cosa. Y los falsos maestros justamente se encargan de usar la Biblia y darle cambios para que la gente crea en algo que la Biblia no está diciendo, aunque lo han tomado de ahí. Le cambian el sentido. ¿Y de dónde nace eso? Del padre de ellos, de Satanás. Satanás es maestro en cambiar lo que Dios dice. Le da un toquecito por aquí, un cambio, y es lo que él hizo con Eva. Le cambió lo dicho por Dios acerca de qué podían comer y qué no podían comer, y termina pecando Eva. Lo mismo hizo con el Señor Jesús. Le cambia las Escrituras, le quita algo para ver si caía el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús no cayó en la tentación. Entonces, lo primero es la información. Para nosotros, entonces, conocer la palabra de Dios y el Evangelio bien claro es lo importante. Pero segundo, tú puedes escuchar la verdad y decir, ¿qué significa eso? No. O sea, puedes rechazar la verdad, que es lo que hacían con el Señor Jesús. El Señor Jesús, el mismo Verbo encarnado, el mismo Hijo de Dios predicando, perdón, ¿y cuánta gente decía? Es la aceptación de la verdad. El hecho que tú escuches la verdad de la palabra no quiere decir que ya la creas, a menos que realmente asientes diciendo, sí, eso es verdad, y lo aceptes. Entonces esa es la segunda palabra, no solo le llamaban en latín ascensus, la aceptación de la información, diciendo, sí, esto es cierto. Pero no solamente queda ahí, porque tú puedes llegar a decir, bueno, sí, esto es cierto, pero todavía no confiar en eso. Entonces ellos hablaban de la fiducia, que es el creerlo en confianza. Por eso la fe, el punto culminante cuando decimos tenemos fe en Cristo, es yo confío en Cristo. El equivalente de la palabra fe, pistis del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento es la palabra confiar. Tú no vas a encontrar la palabra fe, porque aún la misma mención de el justo por la fe vivirá viene del Antiguo Testamento. Pero el grueso de la palabra usada en el Antiguo Testamento es confiar. Bienaventurado el varón que confía en Jehová. Eso es fe. Así que, hermanos, para eso vino Cristo. Para eso vino, y esa fe en Cristo, en la justicia de Cristo, no es una fe muerta, es una fe viva. Para judíos y gentiles. Por eso en el capítulo 4 no tenemos tiempo ya de leer, pero tú vas a ver que si Abraham su justicia hubiera venido de las obras, él se jactaría de eso. Pero no hay jactancia en Abraham porque fue por la fe. Verso 6 del capítulo 4 dice,
Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras de él, pero la justicia fue lograda por Cristo. Les voy a decir algo que va a parecer una contradicción y que lo van a escuchar de otros hermanos. Yo lo aprendí de varios buenos hermanos. ¿El hombre es salvo por obras? ¿Sí o no? Nuestra primera respuesta es no, y es correcta si nos referimos no por las obras nuestras. Pero el hombre es salvo por obras, sí, si nos referimos a las obras de Cristo. O sea, Cristo hizo lo que nosotros no podíamos. Entonces, quiero terminar con esta advertencia porque algunos dicen, bueno, yo ya soy salvo, siempre salvo, y nosotros creemos en la permanencia de los santos, ¿no? La perseverancia y que la fe verdadera no se pierde. Nosotros creemos en eso. Pero la fe es una fe activa, la fe en Cristo. Si tú te arrepientes de tus pecados y crees en la justicia de Cristo, Dios ha hecho una obra en tu corazón y esa fe no va a ser una fe muerta. O lo que Santiago llama, no va a ser una fe sin obras. Nosotros no somos justificados por obras, pero la fe en Cristo produce obras. Y Pablo afirma lo mismo en el capítulo 2 de Efesios, donde dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, la fe, no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero no acaba ahí. Dice, porque somos hechura suya en Cristo Jesús. Y claramente Pablo va a afirmar que es para buenas obras. Es decir, la justicia de la ley, no hemos sido salvos por la justicia de la ley nosotros que no podíamos lograr, pero ya salvos en Cristo, la justicia de la ley se tiene que manifestar en nosotros, que no andamos, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es por eso que el creyente también le es concedido el ahora amar la ley de Dios, buscar a Dios, su voluntad, y es llamado a la obediencia como creyente, no para su justificación, sino como resultado de ser justo. Por eso en el Salmo primero dice, se hablaba de la congregación de los justos y decía que Jehová conoce el camino de los justos. Si tu camino no es un camino de justos, entonces esa justificación va a obrar una justicia en nosotros en la cual se va a manifestar frutos de justicia. Y por eso decimos, es inconcebible cuando alguien dice, yo soy salvo, soy cristiano, como es decir, he sido justificado en Cristo, pero camina en malas obras. No tiene sentido. Por eso es que la ley sigue siendo importante para nosotros, y aún ahora como creyentes, y todos los mandamientos de Dios. Hermanos, hemos sido librados entonces del poder del pecado. Tenemos paz para con Dios en Jesucristo, aunque por ahora sufrimos, pasamos por pruebas, pero nuestra fe está en Jesucristo. Y Pablo termina, al terminar su caminar o al hablar del final de su vida, él decía, y yo cierro con este pasaje en Filipenses 3. Verso 7 dice, Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, y él era fariseo, su vida era cumplir la ley y las tradiciones judías. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús, por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, Cristo llegó a cautivar el corazón de Pablo. ¿Quién es Cristo? Su obra, su carácter. Y todo, mientras él más amaba a Cristo, lo demás perdía valor, aún su propia vida. Y decía, verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es precioso, hermanos. Ya hablaremos más en otras ocasiones, en la siguiente semana, en la que faltan, del efecto de la justicia de Dios. Esta es una justicia, por la cual ahora somos justos, es la justicia de Cristo. Una justicia externa que se nos concedió como una declaración de que ahora tú eres justo por haber creído. ¿Cómo sabemos esto de la declaración de la justicia en los pecadores? Porque la misma palabra nos da el ejemplo en Abraham. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe le fue contado por justicia. Cristo es tu Salvador. Cristo es tu esperanza. Cristo es tu justicia. De Él estamos revestidos. Él vino a darnos la justicia que nosotros no teníamos. Les invito a ponerse en pie. Habíamos cantado glorioso intercambio. Y que Cristo nos redimió por su sangre. Mientras más conocemos a Dios y su palabra, más entendemos la grandeza y la gloria de la vida, de la muerte de nuestro Señor. Todo lo pagó Cristo tú por mí, con su muerte. Él lo pagó por nosotros. Oremos. Padre,